comunicación a Horacio Facio, él es economista y también filósofo. Hola Horacio, un placer que esté conectado. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, a ver, veamos de qué manera la Argentina va a poder lograr un equilibrio en la actividad económica y una inflación que va bajando, que por suerte pudo bajar del 4%. Recordemos que en septiembre la inflación fue del 3,5%. ¿En qué momento la Argentina va a poder lograr este equilibrio, ¿no? Donde una inflación esté más o menos estable o vaya en tendencia a la baja y haya una actividad económica que esté en movimiento? Bueno, Paz, no lo sabemos eso porque Sí, justamente se trata de analizar la relación que existe entre la inflación y el nivel de actividad económica. claro. Estamos hablando de una inflación alta de la que venimos. Entonces, si bien es un logro, hay que decirlo, Sí, es un logro del gobierno haber bajado la inflación a estos niveles. Comenzamos entre el 25 y 20% hacia inicios del año, recordemos, y ya venía alta la inflación del gobierno anterior. Eh, Hay que tener claro de que si uno analiza las expectativas de la población, sí, vemos que a principios de año la inflación era el principal problema económico de los argentinos y hoy está en tercer o cuarto lugar. claro. ¿Por qué? Porque bajamos del 25-20% a un 4% o 3,5% este mes. Sí, Pero ocurre, Paz, que es una falla ilusoria. Con el 4%, para poner las cosas en claro, sí, el mes pasado, fuimos el país con mayor inflación en el mundo. Entonces, tenemos un problema grave. Estamos hablando de 200 naciones en el mundo, algunas de ellas, me animo a decir, algunas docenas de ellas, con serios problemas de hambre, desastres naturales, guerras, conflictos, inestabilidad política. ¿Cómo puede ser que un país como Argentina lidere la inflación entre esos 200 países, incluso a un nivel que a nosotros nos puede parecer un poquito bajo, sí, 4, 3,5, y nos alegramos, pero sí, sigue siendo una inflación impresionante. total, Es claro. decir, incluso supera la inflación anual de muchísimos países. Sí. Yo me animo a decir de por lo menos la tercera parte de los países del mundo tiene una inflación anual menor a la que nosotros tenemos en un mes. Dicho esto, Sí, dicho esto, el dilema que se le presenta al gobierno es cómo compaginar, cómo acompasar la baja de la inflación con un aumento del nivel de actividad económica. claro. Los números no le están dando del todo mal respecto a la actividad económica bien medida. Hay un índice de actividad Sí, económica que publica mensualmente la Bolsa de Comercio de Rosario y de la ciudad de Santa Fe. Es un índice nuevo, pero muy creativo, muy original, porque eh, mezcla diferentes actividades, no solamente productivas, sino también de servicios, de trabajo, en fin, y hasta, obviamente, retrasado por la publicidad de los números. Los últimos meses, el último mes analizado es agosto, y hay un tenue crecimiento. No es la baja que se veía a principios de año. Este claro. es un dato promisorio. Ahora bien, justamente el dilema es que no hay, con una inflación alta, no hay Sí, ninguna posibilidad de aumentar mucho la actividad económica porque no se descontrola la inflación. Hasta que uno no controle la inflación,
es decir, a niveles muy razonables, pero cuando decimos muy razonables, números que empiecen con cero, Paz, Claro, a nivel mensual, no con tres ni con cuatro. claro, claro, ¿Me comprendés? estar por debajo del 1%. Como mil, pero bastante por debajo del Claro, 1% a nivel mensual, para arribar a una inflación anual de un dígito, ¿correcto? Y en sí, lo posible no más del 5 o 6% anual, que es la inflación estándar de la mayoría de los países, claro, ¿correcto? sí, Bien, desde ese punto de vista, el gobierno está de alguna manera tratando de controlar que la actividad económica pueda ir repuntando, pero no a un nivel que de alguna manera impacte en el nivel de precios. Todos sabemos que si aumenta la actividad económica, si aumentan los ingresos nominales, es decir, el ingreso de bolsillo que sí, tienen todos los ingresos fijos, eso va a consumo y eso impacta en los precios. Es decir, claro, las empresas ante, esa, ante ese aumento de demanda, ante ese aumento de consumo, tienden a elevar los precios. ¿Está? Entonces, claro, justamente ese es el problema con el que nos encontramos actualmente en el país y que, no, y que es un tema complejo, que de todas formas, insisto, salvo algunas cuestiones puntuales que no son menores, por supuesto, el costo que están pagando el sector de jubilados o el costo que están pagando los trabajadores y los docentes, particularmente de universidades nacionales, es un costo alto. sí, ¿Está? De alguna manera, también hay que decirlo, que el ajuste lo están soportando un poco sectores eh, vulnerables de la sociedad o sectores que no tienen una total. respuesta, digamos, eh, para enfrentar esa disminución de ingresos. Claro, Dicho esto, Horacio, también hay, sí, te pregunto, ¿qué pasa sí, sí. si el gobierno logra alcanzar una inflación por debajo del 0,5%? ¿Qué pasa cuando empiece a reactivarse la economía? ¿Puede llegar a pasar que vuelva a dispararse la inflación? ¿O que vuelva a subir a Bueno, pasos agigantados? ¿O eso no? no, eso no creo y Bien, yo creo que de ese punto de vista hay que profundizar el análisis y de alguna manera detrás de esto existe un soporte de equilibrio fiscal, es decir, de control de las cuentas nacionales. Eso es muy importante a tomar en cuenta y el gobierno es consciente de eso y de claro, alguna manera ha abrazado, digamos, esos objetivos y por lo menos hasta ahora le ha dado de alguna manera respuesta. La pregunta, Paz, sí, reconvirtiendo tu pregunta, si me permitís, sería, ¿la gente estaría conforme con una inflación baja, pero con poca actividad económica, es decir, con claro, ingresos restringidos? Y esa es la gran pregunta, posiblemente no mucho, porque esa época, nosotros en el país hemos pasado por todas las situaciones. Entonces uno puede rememorar fines de los años 90, es decir, fines de la convertibilidad, que había estabilidad del peso, de la moneda, pero una desocupación del 20%. Es decir, claro, eso la sociedad tampoco lo asimila. Es decir, lo ideal es lograr un equilibrio sano y razonable entre una estabilidad monetaria, estabilidad del peso con que nos manejamos y una razonable situación desde el punto de vista laboral y de la actividad económica.
Totalmente, creo que es uno de los desafíos más difíciles de lograr y sobre todo viendo un poco las políticas económicas que está tomando el presidente, que son muy claras y que van hacia una dirección que pareciera inamovible. Bueno, lo vimos con algunas políticas como lo fue la universidad, que la semana pasada no hubo cambio en la postura del presidente, entonces habría que ver qué va a pasar a fin de año, si vamos en este camino hacia la baja de la inflación, pero una suba que en relación a la pobreza, ¿no? Que ya alcanzamos un dato por encima del 50%, quizás eso se agudice si no se encuentra este equilibrio. Claro, justamente yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser mucho más sensible y yo diría mucho más responsable para detectar situaciones inequitativas, por ejemplo, tanto en el caso de jubilados como sobre todo el último conflicto universitario, porque no se puede apelar solo o exclusivamente a, al rechazo de la posibilidad de un ajuste, Claro. sobre todo en el caso de los docentes universitarios, donde han quedado absolutamente desequilibrados respecto a otras actividades económicas. Eh, no, una sociedad Sí, paz no puede sostener o no puede admitir que un profesor universitario que inicie su actividad full time tenga por ingreso sí, el equivalente a una categoría, entiéndase bien lo que voy a decir, es una categoría de un convenio laboral, en este caso gastronómicos, hay una categoría que se denomina lavacopas. sí, Y ese lavacopas que ingresa en un restaurante hoy, sin ningún tipo de experiencia, gana más que un docente que se inicia en una universidad full time, siendo graduado universitario y posiblemente tenga algún doctorado. total, claro. Esto uno no lo puede eh, dejar de percibir y de alguna manera arbitrar. Eso es responsabilidad exclusiva del gobierno, ¿correcto? Total, sí, sí, sí. La respuesta del gobierno ante el conflicto universitario ha sido muy pobre y yo diría la palabra que corresponde es muy irresponsable respecto a las obligaciones que tiene está todo gobierno ante un equilibrio en una sociedad donde convivimos y donde todos merecemos tener un ingreso, pero respetemos las actividades, la experiencia, los estudios que tenemos cada uno de nosotros. Eso es Sí, fundamental. Si no se tiene en cuenta eso, tenemos un problema. Más allá, y con esto termino, de la responsabilidad de las instituciones universitarias de ser muy cuidadosas en el manejo de su presupuesto, en el manejo racional de las cuentas, en realmente, y eso bueno, hay que demostrarlo, lo tienen que total, demostrar las universidades. claro. Horacio, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Hasta luego.